Hoy en Colombia, el día 1 de mayo de 2024, el presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, ha salido a marchar, manifestando y arguyendo de una forma muy peculiar acerca de los derechos y las dignidades de los trabajadores que hoy están en su Día Internacional. Pero a fin de expresarme según lo que me permite la Constitución, lo que me permiten mis derechos y lo que me impone el deber de salvaguardar los intereses de la República, invito a todos los oyentes a que de la forma más racional, más metódicamente correcta, analicen lo dicho. Y tal como Cicerón empezaba su discurso con Sexto Rocio Amerino y su caso judicial en aquella antigua Roma, me perdonen si por causa de mi tiempo existencial o por causa de mi conocimiento vaya en contra de lo que se debe creer como correcto y como verídico. Sin embargo, bajo el conocimiento que he adquirido, sea mucho o sea poco, la audiencia lo va a saber, sí es preciso manifestarme con unas sentidas palabras ante la marcha, según el presidente Petro, multitudinaria el día de hoy. En primer lugar, recordando lo que el 1 de mayo significa, a saber, la dignidad de los trabajadores de Colombia, y no solo de Colombia, sino del mundo entero. La dignidad de aquella cohesión económica entre el empresariado y los trabajadores que aporta a la economía nacional y permite que haya una calidad de vida decente y favorable para todos los miembros de una república. Aquellos trabajadores que de sol a sol y con todo lo que imponen las penalidades de trabajar para alguien o para algo, cumplen sin embargo su deber, y no solo su deber ante las personas a quienes trabajan y en los oficios que desempeñan, sino también ante el Estado, porque a la mayoría de ellos no se les ve alterando el orden público, no se les ve queriendo ir en contra de lo establecido y queriendo ir en contra del orden que tenemos, sino que se les ve cada día levantándose cada mañana con aquella intención de servir a la República, de servir al Estado, en el sentido de que contribuyen en su trabajo, no directamente de una forma estatal, sino más bien privada, sin embargo, haciendo república. Pero no solo en ese sentido, sino también proveyendo y sustentando a sus familias, que es el deber principal por el que se mueven los mismos al momento de cumplir sus responsabilidades. Por lo cual, es sobremanera absurdo que el presidente de la República, luego de las marchas del 21 de abril pasado en favor de la oposición y de los que querían manifestarse en contra de las políticas y reformas de este gobierno que se pregona del cambio, haya tomado hoy, día 1 de mayo, cuando se evoca la dignidad de los trabajadores, para hablar de ciertos temas ajenos a la celebración en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Bogotá siendo capital de esta república y la Plaza de Bolívar siendo la principal plaza, como él mismo ahí estaba bien en decir, Plaza de la Libertad y de la Independencia. No obstante, no se puede arrogar ningún derecho a, en alguna manera, invadir ese espacio que no es suyo ni le pertenece en ese contexto. Y muchos de los cuales se manifestaban volviendo a mencionar las ignominias, acusaciones o tratos que han tenido los trabajadores en todo el territorio, pero no para apoyar las reformas y o la ideología política del señor presidente de la República. Entre otras cosas, es un error diplomático que haya empezado su discurso, como muchos lo pueden consultar, con aquella decisión un poco frívola de suspender las relaciones diplomáticas con Israel so pena de un genocidio. En primer lugar, señor presidente, porque las relaciones diplomáticas sirven, claro que sí, para el fortalecimiento mancomunado de los habitantes de cada uno de los estados o territorios que forman unos intereses particulares sobre los cuales sostener esa relación.
Uno de ellos, señor presidente, es la provisión que el Estado de Israel nos hace desde hace mucho tiempo de ciertos instrumentos o suministros militares que nos ayudan a defender la soberanía nacional, según reza nuestra Constitución política en el capítulo sobre la fuerza pública respecto al deber de la misma. Así que, por peleas que no son suyas propias, conflictos que ni siquiera acaecen contra su persona ni contra el país que usted representa, no es correcto ni es sensato que piense para defender a Palestina una suspensión de las relaciones diplomáticas cuando claramente Colombia debe manifestarse en favor de la vida, pero no tomando apresuradamente ciertas decisiones que puedan afectar el correcto orden de las relaciones diplomáticas e incluso del Ministerio del Exterior. Ministerio que ha sido francamente golpeado por la ineptitud de muchos de sus ministros que han pasado por esa cartera. Pero no solo eso, presidente, sino que usted se ha referido a las marchas del pasado 21 de abril como marchas de la muerte. Y aunque es bien claro el sentido en que no se debe aceptar que cierto número de ciudadanos, algunos de ellos, sí hayan incluso utilizado apelativos contra su persona y contra su propia vida, no se puede generalizar por eso el clamor de muchos ciudadanos que marcharon constitucionalmente, en el que incluso no se presentaron mayores perturbaciones al orden público, como sí se presentaron en el estallido social que usted tanto defiende del pasado 2021. Marchas que afectaron el patrimonio público y privado de la ciudadanía y marchas que imposibilitaron el normal tráfico de los ciudadanos. Incluso, presidente, esas marchas fueron las que en su momento y en su contexto histórico hicieron que un bebé falleciera porque los manifestantes le impidieron el paso al vehículo que de urgencia le llevaba a las instalaciones médicas que iban a atender su caso con premura. No es así, presidente. Cuando pareciera en un espíritu beligerante que poco corresponde a un jefe de Estado, que el papel de los opositores o de los medios se vea revaluado por unas marchas en donde usted pregona ya sea que los medios mienten o que los opositores vayan en contra de la voluntad popular, cuando claramente la voluntad popular también menciona que aunque hay muchos que todavía apoyan sus posturas políticas, otros sin embargo se manifiestan incluso con el mismo estatus, si se quiere utilizar esa palabra, o el mismo espacio territorial donde habitan los que lo apoyan a usted. También están ahí muchos que están en contra de sus políticas. Esto para decir que no pertenece a la aristocracia ni al abolengo que muchas de sus ideas sean cuestionadas por la comunidad nacional, sino que también son del mismo pueblo, también son ciudadanos, también son trabajadores los que han ido el 21 de abril a manifestarse en contra de la falta de orden, coherencia y seriedad de su gobierno. No puede negar, y mucho menos después de eso, promover un acuerdo nacional, incluso usted diciendo antes, días anteriores, que ya no era momento de un acuerdo nacional, sino de una asamblea nacional constituyente. No es justo, ni es sensato para los que salieron a manifestarse, para los que tampoco tienen ninguna esperanza y a la vez sí. No tienen esperanza en el sentido en que ven frustrados estos 2 años, pero tienen esperanza en que acuden a usted por medio del derecho a la huelga para que usted tome acciones certeras en favor de ellos. No se puede calificar así, ni se puede, además de eso, utilizar la palabra pueblo como sentido genérico y homogeneizante, cuando claramente muchos de ese mismo pueblo, de esa misma voluntad general, no apoyan sus ideas. Y aunque es claro que usted ganó en el 2022 con la mayoría
de los votantes, y eso no lo podemos negar si no queremos ir en contra del orden político. Sin embargo, sí es menester que usted respete a los que no votaron por sus planteamientos. También es necesario que usted gobierne no solo para ellos, sino en primera medida defendiendo la Constitución Política de Colombia. Carta Magna, escrita en el año 1991, bajo movimientos sociales precisamente, bajo movimientos revolucionarios precisamente, si tanto alarde quiere hacer de la revolución. Esta Carta Magna fue la que constituyó los derechos y las libertades de una forma más plena, de una forma más clara, de una forma menos confusa, y que no merece este texto sublime que representa nuestro ideario de comunidad sufrir los embates de ciertos gobiernos, entre ellos presuntamente el suyo, que tratan de escribir en letras constituyentes, como usted mismo menciona explícitamente en su discurso, un cambio a favor de los colombianos, cuando claramente esto fue un cambio, y esto fue un texto en el que usted se debe acatar, y en el que usted debe asimismo reflexionar, porque es un texto escrito con la plena garantía y con el pleno establecimiento de las responsabilidades también de los colombianos, y que no merece insultos, injurias o improperios de su parte. Por otra parte, señor presidente, habla usted de revolución y sigue siendo un revolucionario. Usted mismo lo menciona en su discurso, no son palabras ni doctrinas personales. Sin embargo, la revolución, si se quiere, debe ser conceptual y debe ser institucional, pero nunca anárquica. Es vergonzoso sobremanera que en su discurso utilice nombres como lo de los organismos de control o los que administran justicia, según menciona la misma Constitución, para asumir o crear en ellos una especie de resentimiento hacia usted, ya que fuera como si ellos lo atacaran y utilizaran su poder en desmedro de su dignidad y de su gobierno. Eso es ir claramente en contra de la institucionalidad, que si cuesta recordarle, señor presidente, fue institucionalidad que usted mismo participó de ella, porque usted mismo fue elegido por ella. El proceso electoral por el que usted fue elegido, claro que fue del pueblo, claro que sí, y claro que el artículo 3 de la Constitución acerca de la soberanía del pueblo es vigente en ese caso también. Sin embargo, fue bajo un modelo, un sistema y una arquitectura política que usted no puede negar, porque están las pruebas indubitables. Es vergonzoso también que usted durante campaña se haya manifestado en contra del sistema electoral, aceptando sin embargo los resultados, parece ser, por su triunfo en las urnas. Pero es preciso recordar, señor presidente, que no hubo muchos triunfos en las elecciones regionales del pasado octubre de 2023. Donde las principales capitales quedaron con políticos que no son afines a su causa, e incluso su bastión y su alfil, el señor Gustavo Bolívar, quedó de tercero en las elecciones, ni siquiera alcanzando a ocupar el segundo lugar de mayor votación en las urnas, lo cual debería dejarle usted una reflexión, sumado a las marchas, sumado a los comentarios e incluso a los resultados de las encuestas de los últimos meses, que no permiten en ninguna manera que usted se dé el lujo de tratar de convocar de forma informal a una Asamblea Nacional Constituyente, entendiendo en primera medida que para tratar de cambiar esta maravillosa Constitución deben surtirse pasos que la misma Constitución menciona en su último capítulo, que usted no puede negar y que usted no se puede saltar. Claro que el pueblo está invitado, pero si el pueblo está invitado a redactar una Constitución es porque al menos un tercio de la población haya votado positivamente, esto con previa autorización del Congreso de la República y de la Corte Constitucional. No se salte el proceso,
haciendo vano el juramento que usted mismo sentenció en las calles capitalinas aquel pasado 7 de agosto del año 2022, cuando dijo que juraba ante Dios y prometía ante el pueblo colombiano cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. No siga promoviendo banderas de grupos que, claro, en el contexto histórico en que se suscitaron, sí fueron útiles ante los abusos gubernamentales, pero también fueron partícipes y directamente responsables de la afectación de muchas familias en el territorio de Colombia, a saber, el M-19, movimiento que se gestó ideológicamente con unas posturas claras y justo, es decir, la verdad, como un médico, con movimientos sociales que albergaban la revolución ante los abusos del aparato estatal, sin embargo, afectando también por medio de la fuerza a muchos citadinos y a muchos que viven en las zonas rurales y apartadas de la patria. No es bueno tomar rumbos ni tomar partidos en términos de los que atacaron militarmente o por la fuerza a los colombianos. Claro, unos lo sufrieron más que otros, pero eso es jugar con la dignidad y el respeto de todos los que han vivido en este territorio y han sufrido las consecuencias y no han vivido un día de paz, siendo que usted es llamado también, como lo manda la Constitución, a cumplir para que la paz sea un derecho de obligatorio cumplimiento y sea un deber por parte de los gobernantes preservarla. Además, señor presidente, los líderes son bajo la razón. En ese mismo sentido, si ciertos presidentes fueron elegidos en un momento histórico en Colombia, usted no puede desacreditarlos. Y además, usted también ha sido elegido por el mismo sistema. Asimismo, se le exige a usted en este día y ante el pueblo colombiano como testigo de que gobierne, de que ejecute y de que no siga trayendo a la memoria ejemplos del pasado de personas que ya pasaron por la Casa de Nariño y además después con un cinismo y un descaro tal que pueda afirmar al final de su discurso que no piensa mirar al pasado, sino al futuro, para proyectar una idea que pueda materializarse, una idea que tenga como principal adalid un contrato o un pacto social, como usted lo mencionó en campaña. Pacto social que no se va a conseguir mientras usted también siga atacando a otros políticos. Hasta donde se conoce, presidente, no está permitido en la soberanía del hombre escoger el lugar donde se nace o donde se reside. Y no es justo tampoco que muchos presidentes o muchos dirigentes sean juzgados solo por su ascendencia, porque eso es ilógico y eso es ir en contra del mismo derecho a elegir y a ser elegido y a gobernar bajo esa determinación del pueblo, sea una persona que haya venido de cualquier región del país o de cualquier grupo social y económico. Lo que se pide aquí no es que sea alguien de la aristocracia o alguien de bajo estrato el que gobierne. Lo que se pide aquí es que el que gobierne ejecute para todos los integrantes de la comunidad nacional. No importa su ideología política, su ideología filosófica, porque todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección de sus derechos, de sus libertades y de su integridad. Por otra parte, señor presidente, resulta significativo que hable contra los que, según usted, han coartado la verdadera democracia en Colombia, cuando sin embargo su gobierno se ha visto preso de muchos escándalos. Y si fuera por la extrema derecha, y utilizo el mismo término al que usted repostea en su cuenta de X,
Si fuera por la extrema derecha o si fuera por ciertos grupos políticos, no se tendrían tantos indicios. Y no solo, señor presidente, es de la violación de los topes electorales, sino también es de los escándalos de su hijo Nicolás, de su ministro Leiva con la firma Thomas Grecan Sons, de su ministra Irene Vélez, de la desidia gubernamental, del rompimiento de la coalición de gobierno, del embajador Benedetti en Venezuela, de los escándalos de Laura Sarabia. Eso es, presidente, sumado a su falta de seriedad y compromiso, llegando tarde a los eventos, desapareciendo y cancelando agenda. Eso es parte de lo que se configura como un gobierno que no está siendo serio con la población, ya sea la que votó o la que no votó por usted. Usted debe ejercitarse en esa seriedad para con ellos, porque claro, usted es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, comandante supremo de las fuerzas militares, pero también debe mostrar una pizca de dignidad y respeto ante todos, para que ellos se avergüencen de sus críticas hacia usted. Pero si esto no sucede así, tienen todo el derecho y el deber y la obligación también a criticarle, aunque respetando su dignidad presidencial. Es verdad, presidente, que usted es un mandatario elegido por el pueblo y nadie se lo quita. Es verdad que ha mantenido una lucha política de mucho tiempo y de muchos años atrás. Es verdad que usted destapó escándalos en el Congreso de la República cuando un amplio porcentaje de parlamentarios estaba condenado por parapolítica. Pero también es verdad, presidente, que ese tiempo pasado le debería contribuir en su mejora gubernamental y no para proceder como si estuviera seducido por aquella vida de resquemores contra los dirigentes anteriores. Déjeme por lo pronto hacerle una inquietud, una interpelación, y es la siguiente: ¿a qué dirigente, a qué presidente, a qué alcalde, a qué mandatario se moviliza usted el día de hoy, 1 de mayo del año 2024? ¿Ante quién usted marcha cuando usted es el encargado de ejecutar para que podamos felizmente cumplir con nuestras responsabilidades individuales, pero también contribuir al fortalecimiento del Estado desde cualquier rama en que nos ejercitemos? ¿A quién le está marchando? ¿Contra quién se está manifestando? Si usted es el que tiene el poder y tiene a la mano la gloria y entrar en la historia, como una canción de antaño también pregonara y también hablara acerca de la dignidad de un presidente. Le insto este día, presidente, a pesar de su gloria y a pesar de mi pobreza en términos políticos, gobierne, señor presidente, ejecute. No sirve de nada, al menos si quiere mejorar la vida de millones de colombianos, que salga cualquier día y más, usurpando las marchas del 1 de mayo, a movilizarse, si usted no es el encargado en primera medida de revisar los avances que se traten respecto a los trabajadores o a cualquier otra materia en que usted esté interesado. Pero no es el momento ni el espacio oportuno para ese fin, y además es inocuo. Si usted se manifiesta diciendo además que muchos que empiezan ese trasegar de la existencia, aquella era primaria de la vida, son los que quieren ver un mejor futuro para el país, le invito, presidente, a que reflexione también en los que pensamos diferente, en los que sí consideramos en un cambio, pero no un cambio que sea borrón y cuenta nueva, no un cambio que tenga por malo y por abyecto todos los procesos democráticos del pasado ni decisiones del pasado, sino un cambio que con eso que ya está construido y que ya reside en nuestro patrimonio histórico, que nos constituye como Colombia, con todas sus leyes, decretos y promulgaciones, ese cambio para mejorar, para avanzar y para no ser ciudadanos de los que Pericles se avergonzaba en la antigua Grecia llamándoles inútiles. Es también, presidente, esa su responsabilidad, y le invito y le insto
a que escuche a un ciudadano que no tiene por demás ínfulas dictatoriales, ni ínfulas de grandeza en este momento, porque está sometido a un gobierno que es el suyo. Pero un sometimiento que este ciudadano espera hacer bajo la razón y bajo las buenas maneras. Asimismo, le solicito, presidente, que me escuche y que nos escuche para que podamos construir, si tanto lo desea y es su intención política en este momento de Colombia, a que construyamos ahí sí un acuerdo nacional. Pero no piense que todos los que se encuentran por ese trasegar de la existencia están en la calle, están apoyándole, porque hay guerra sobremanera e ignora muchos colombianos. En esta edad, que es la que usted se ha esforzado en hacerle tantos elogios, hay muchos que tampoco están de acuerdo con sus posturas y que también exigen de usted al menos un poco de respeto por los que no concuerdan con sus ideales, con los que quieren otro tipo de gobierno. No puede generalizar de esa manera gobiernos anteriores y a la gente que votó por ellos, porque eso es desconocer la misma voluntad popular. Como una consideración final, señor presidente, le insto a que gobierne, le insto a que ejecute, le insto a que tenga un poco de decoro. Le insto, señor presidente, a que se comporte como la dignidad de su cargo y de la voluntad general dictamina. Sabiendo, pues, presidente, que los escritores políticos de antaño, tales como Rousseau, hablaron de que el soberano debía tener una cualidad y una dignidad superior a los gobernados, una naturaleza superior, tanto que se atrevió este autor a decir que los gobernantes eran como dioses y los hombres y los gobernados eran como bestias, queriendo decir con eso mismo que el que dirija las ramas de nuestra organización civil debe estar motivado por las más altas máximas del conocimiento, pero también de la ejecución, de la gerencia, de la serenidad, de la moral, de la ética y sobre todo, recordando aquel principio de los emperadores antiguos: el hombre ilustre, el hombre de Estado es el que ignora las ofensas de los demás. Frase que usted puede consultar en cualquier tiempo y que se encuentra en los libros de historia del estoicismo y de los políticos que formaron parte de este grupo filosófico. Pero también una invitación al pueblo colombiano. Este pueblo sublime es más, la Feria del Libro de Bogotá hacía énfasis en la naturaleza, siendo Brasil país invitado con honores. Eso es lo que tiene nuestro país, naturaleza. Eso es lo que tiene nuestro país, brío de los trabajadores. Pero también tiene pugnas políticas. Invito a los ciudadanos a que cada día nos esforcemos más a someternos, no bajo un estado anárquico, ni tampoco bajo uno tiránico, sino el que nos garantice que podamos vivir con tranquilidad y con toda honestidad. Mientras eso no se pase, es nuestra responsabilidad salir y protestar. Ahora, si los que protestan a favor de las causas de este gobierno tienen razones suficientes para hacerlo, es sobremanera útil que haya personas que le apoyen en ese sentido. Pero si es bajo argumentos poco racionales, no queda sino una vergüenza. Pero asimismo, los que en este momento van en contra de las políticas de usted, señor presidente, también deben tener en cuenta que usted es el mandatario elegido y que merece respeto porque ostente ese cargo, aunque no tiene el derecho de todo bajo ese cargo. Invito a la sociedad a que piense un poco más acerca de esto, a que piense un poco más acerca de las movilizaciones políticas que se presentan en nuestro territorio, y a que salgamos quizá bajo una revolución conceptual. Sí, en eso puedo estar de acuerdo con usted, pero no una revolución que vaya en contra de los cimientos mismos de nuestra configuración de orden.
bajo la Policía Nacional y bajo el Ejército Nacional y bajo la Armada Nacional, instituciones que de una u otra manera, como presidente o como candidato o como opositor, usted atacó. Sin embargo, va con todo respeto, presidente, y al pueblo colombiano también va con mucho respeto, pero no se le olvide que un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción y que a veces muchos aprovechan el desconocimiento político del pueblo, el fanatismo y la ira egocéntrica de muchos citadinos, que ahí empieza un dictador en ciernes. Ahí empieza un gobierno tiránico que quite a todos las garantías de todo lo que hemos podido conseguir, que tampoco puede ser olvidado, ni tampoco puede ser mirado de forma desdeñosa. Nuevamente repito, va con todo respeto, señor presidente. Muchas gracias.